Muy buenas tardes, buenos días a todos, a todas. Hoy vamos a conversar con Mar Guerrero. Vamos a hablar sobre Venus, sobre el tránsito que va a empezar a hacer y ese paso que hace desde Leo a Virgo. Comentaremos también los aspectos que estará haciendo Venus durante este mes de octubre. Hablaremos de Lilith en Venus, qué información nos puede traer y bueno, vos que empieza Marte, que inicia Marte. Así que bueno, bienvenido, Mar. Un gusto hablar contigo. Gracias, y es un placer, ¿no? Hablar de Venus y Marte y de Lilith. Me parece que es siempre un placer para co-crear, ¿no? Con las energías que tenemos disponibles y ver también dentro de una época de transformación profunda con eclipses, ¿no? Como hay oportunidades también al mismo tiempo de poder participar de forma activa, ¿no? Y además en Virgo hay esa parte de realmente hacer y de alinearnos, ¿no? Entonces me parece muy eh, como que vamos a dar esos consejos muy prácticos para realmente ser conscientes de dónde podemos poner nuestro granito de arena. Exactamente. Bueno, muy bien. Pues nada, hoy es día 6 y dependiendo de dónde estemos, Venus ya alcanza ese grado 28, ¿no? Ese grado 28 de Leo, donde inició la retrogradación. Entonces podríamos decir, ¿no? Que estamos saliendo de ese periodo de postsombra de Venus y las energías van a empezar a mover, ¿no? Esa energía femenina, ese deseo interno y puede hacerse mucho más evidente si no se había hecho evidente en estos meses, ¿no? Que hemos tenido todo el recorrido de Venus en Leo. Y el día 9 el lunes, Venus ingresa a Virgo, pasa de Leo deja la zona del sol, del brillo, para entrar a esa cualidad más de la tierra, de la tarea, de ser del servicio de Virgo Piscis. Y junto con Lilith, se une con Lilith, que está allí en Virgo, como esperándole para conversar de nuevo. Y esta es la tercera unión que tienen junto con Venus y Lilith. Las dos anteriores fueron en Leo y esta será en Virgo. Entonces nos trae todo un montón de información. ¿Cómo lo sientes tú, Mar? Totalmente no es un cambio muy importante porque hemos estado 4 meses con Venus en Leo y mencionando ese grado, ¿no? De 28-29 grados Leo, ahí es donde está la estrella Régulo también o Regulus y es una estrella que es parte de la constelación del León, ¿no? Y que, porque en el signo de Virgo realmente la constelación que tenemos es el León, con lo Mm, cual es muy interesante porque también nos ayuda a mm, conectar con qué es lo que necesitamos a nivel detalles, muy prácticos, muy tangibles, muy mundo físico, para esa creatividad de la constelación también que está en Leo, ¿no? Y ese paso, ¿no? También de Venus después de 4 meses, es decir, lo que estamos creando desde el corazón, qué necesitamos a nivel muy práctico y además que nada más pasar a Virgo está en oposición a Saturno, ¿no? En Piscis. Entonces, el mundo nos va a mostrar en qué parte realmente necesitamos alinearnos, creo. sí, sí, sí. Yo este paso de Venus en Virgo lo siento, ¿no? Lo siento como, bueno, he podido sentir, he podido ver quizás donde había esa necesidad, ese deseo interno de crear, de mostrar mi autenticidad, mi brillo, de ser más genuina, sea en mis relaciones, en mis trabajos, en mis proyectos en lo que yo haga, ¿no? Porque al fin y al cabo Venus mm, abarca un montón de aspectos de nuestra vida, es súper importante, ¿no? Y ahora partimos vale, he notado, he visto cuál es eso que deseo y que no responde a la realidad que tengo en estos momentos. ¿Cómo lo voy a hacer? Ahora viene el cómo de Virgo, ¿no? Ahora viene la forma de bajarlo en tierra, bajarlo a la materia, bajarlo a concretar y también a habitar el cuerpo. Para mí ahora es todo ese fuego leonino
cómo lo organizamos, qué forma le damos corporalmente, ¿no? Corporalmente hacia adentro y luego hacia afuera, ¿no? En el día a día. Totalmente, ¿no? Y esa parte de los rituales, las ceremonias, el purificar, ¿no? ¿Qué necesitamos purificar? ¿A qué proyectos necesitamos decirle que no? Mm. Y soltar energía. Yo creo que además como está en una época en la que no sé si de verdad se escucha, no se escucha No, no nada. se ve nada. Vale, No, yo yo sigo. te oigo perfecto. Si no, tú dime algo. Es que, de hecho, es muy curioso, ¿no? Porque creo que la energía de lo que está pasando ahora donde estoy se entreteje con lo que estamos hablando, ¿no? Pero Vamos a empezar feria. Claro, es la celebración de una feria, ¿no? En el pueblo y los detalles del camión poniendo su puestecito y entonces pues necesita como que lleva mucho tiempo intentando aparcar y entonces se escucha, ¿no? Pero es esa parte de decir, realmente para celebrar algo hay una preparación, hay unos detalles, necesitamos un puestecito aquí, necesitamos limpiar la casa si vamos a recibir personas, ¿no? Entonces yo creo que Virgo nos ayuda a esa, la magia de los detalles, como a lo que le dedicamos energía día a día es sagrado. Y no solamente es qué voy a hacer mañana o qué intención tengo para dentro de 10 años, sino en este momento presente, a qué le estoy dedicando mi energía cada día y cómo realmente limpiar la casa, cepillarnos los dientes, mandar un email, es parte de la espiritualidad. No hay separación entre el ser espiritual y nuestro día a día. Entonces yo creo que Virgo es el signo que por excelencia nos enseña eso, ¿no? Que el cómo tengamos nuestra casa, el cómo tengamos nuestras finanzas, los detalles, ¿no? Sabemos dónde van los recursos y Venus son los recursos, dónde se van, dónde se drenan y dónde realmente vienen, ¿no? Y cómo podemos crear espacio para que esa Venus brille con todo el valor leonino de un ciclo completo, ¿no? Porque aunque Venus pase a Virgo, el ciclo va a seguir teniendo esa energía de Leo Es- durante todo el tiempo. Entonces Virgo yo creo que además es muy honesto, es un signo como muy crítico, que esa es la parte que tenemos que ser conscientes de, y lo observo muchísimo en personas que tienen mucho Virgo natal, cómo les paraliza la autocrítica, la autoexigencia, porque claro, dicen hasta que esto no lo tenga perfecto, No no, acciona. claro, y al final no hacemos nada porque la perfección no existe. Entonces, yo creo, yo siempre lo que les digo a las personas, sobre todo cuando tienen Luna en Virgo o Venus en Virgo también, de forma natal, eh, como es esa mejora constante, son las personas que ven los errores porque ven la posibilidad de mejora y de excelencia. Hay una búsqueda de la excelencia, pero hay también una necesidad de hacer las paces con que como seres humanos nunca vamos a encontrar de todo la perfección y sentirlo con paz, ¿no? Porque lo observo muchísimo, ¿no? Esa lucha de las cosas deberían ser de otra manera y por qué, ¿no? Y entonces creo que esa parte es muy interesante, honestidad con amor. Sí, Mm. y me venía también, ¿no? De que para mí este paso de Venus, de Leo a Virgo, nos habla de que todo eso que a mí me apasiona, que me expande y que forma parte de mi esencia, ¿cómo lo entrego en servicio, ¿no? Y ese servicio tiene que ser sagrado, ¿no? Tiene que ser eh, un trabajo sacro, diario. Y ya solo en Virgo no me basta de que tenga una función, que tenga una utilidad, eso que yo comparto, que es mi esencia, sino también que responda a un bien mayor, ¿no? A ese eje Piscis, que sirva para mejorar algo, ¿no? Mejorar y sentirme parte de que mi trabajo diario y continuo, aunque sea muy pequeñito, aunque puede ser un trabajo como muy mecánico, quizás puede servir a un bien mayor, ¿no es cierto?
a mejorar esta humanidad de la cual somos parte, ¿no? Yo creo que si todos brindáramos nuestro servicio, nuestro hacer desde el corazón, desde Leo, desde nuestra esencia, eso es felicidad, eso es gozo, eso es alegría, ¿no? Y pudiéramos ver que cada granito nuestro de arena, cada pequeña mejora que alcanzamos, aunque no sea perfecta, pero formará parte de un gran todo, forme parte y responde a un gran todo, eso nos da mucha satisfacción, ¿no? Eso nos puede completar mucho y nos puede hacer sentir que es importante aquello que hacemos, ¿no? Mm. Sí, totalmente. Y además yo siento que con Virgo, con Venus en Virgo, siempre hay una llamada a las mujeres en medicina, Mm. en hombres también, ¿no? O sea, porque un Sí, hombre sí, puede tener Venus es en lo Virgo. femenino en realidad, es el único signo, el único elemento, digamos, en la rueda zodiacal que está la mujer, ¿no? Cómo honramos ese cuidado de lo femenino, ¿no? Ujú. Y entender que en un pasado el término virgen y Virgo no significa que no tiene relaciones sexuales, sino que es un signo muy soberano y muy realmente es como las relaciones parten de la espiritualidad. Hay antes que nada una relación con el eje que es Piscis. Entonces la relación Virgo es la sacerdotisa sagrada que está conectada con en la espiritualidad pisciana que todo lo conecta con el útero del cosmos, ¿no? Y que trae esa energía al momento presente a través de rituales, de ceremonias. Entonces, aparte de, tenemos un tiempo donde es muy importante esos rituales, donde hay esa reconexión y esa sanación de la herida de la sacerdotisa y de la bruja y de la mujer chamana y Son de... curanderas, ¿no? Para mí son las Exacto. curanderas. Es el trabajo pequeño, a veces invisible, ¿no? Que hace esa curandera, ¿no? Y que es familiar, que es cercano, que está ahí, ¿no? Sí. Eh, Eh, y creo que ahí es muy importante en esa curandera, porque además esto lo observo muchísimo, ¿no? En las personas a las que acompaño, que, que es un saber que parte de una conexión personal con Isis, ¿no? Es como entonces no está en los libros solamente. Es una relación en la que cuanto yo más abro esta vasija, más me abro a recibir la información del cosmos y, por ejemplo, sé qué hierbas le sirve a una persona para sanar o qué práctica de yoga, ¿no? Tú que haces yoga terapéutico, es como hay parte que hemos estudiado, pero hay parte que sabes no, que porque sabes, porque estás exacto, que es intuitiva, que no puede responder. En este sentido, a mí me da gracia a veces, o sea, yo me despego un poco de cualquier rigidez o dogmatismo, ¿no? De a veces decimos, o me dicen, ah, es que valor del lado derecho, entonces responde al padre, a la madre. Depende, ¿no? Para mí es, ¿cómo lo sientes tú, no? Es pasando en el cuerpo y es esa conexión, tú decías, ¿no? Se nos va a despertar o la invitación es a avivar, darle valor a esa conciencia, a ese saber interno que todos tenemos para habitar nuestro cuerpo y poder discernir qué nos es saludable, qué nos enferma, qué es útil, qué es inútil, cómo puedo darle una forma, una viabilidad, una tierra, una encarnación a eso que a mí me expande, ¿no? Porque venimos de Leo. No es que Leo se acabó la historia, no, no, no. Es todo ese fuego, ¿cómo lo encarno? Cómo lo ofrendo? ¿Qué formas tiene? ¿Qué tangibilidad tiene, ¿no? ¿Qué horarios, qué pautas, qué metodología, ¿no? Virgo nos habla de eso, de darle una forma y en la forma se va a ir refinando ese arte de curar, de curarnos a nosotras mismas. Eh, a mí me encanta esta conjunción de Venus y Lilith en Virgo porque valoriza tu cuerpo, valoriza todo el saber que ya tienes.
No es necesario que me diga, que me preguntes a mí qué pienso yo, ¿no? A veces yo les pregunto a la persona, bueno, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Y a veces me preguntan, "¿Eres tú? No, no, ¿qué necesitas tú? ¿Sí? Tú me cuentas una historia y yo te puedo acompañar, pero es quien decide. ¿Dónde estamos poniendo esa responsabilidad y esa autoridad, ¿no? De esa sacerdotisa es recuperar un poco, ¿no? Es recuperar el valor. Totalmente, y además creo que ahí la oposición, porque nada más pasar Venus a Virgo, lo que mencionábamos, ¿no? Eso- Es la conjunción con la Luna, que en el sistema que yo sigo, que es posible que en este sentido no sean iguales, no, pero sería el chakra del Mm, tercer ojo, y es en oposición con Saturno en Piscis. Entonces es esa sanación de nuestra capacidad de recibir información directa, la revelación directa. Yo por eso para mí es tan importante la conexión entre la astrología y el chamanismo, porque el chamanismo es el camino de espiritualidad directa, ¿no? En la mm, que yo hago viajes chamánicos a Venus y Venus me habla directamente, ¿no? Es como hay una parte que se aprende, porque para ser astróloga hay una parte que aprendes. conceptual. Exacto, conceptual y también de la sabiduría que han desarrollado pues muchísimos seres humanos antes que tú y que con humildad, y eso es muy Saturno, ¿no? Es la tradición. Si esto se ha desarrollado durante miles de años, pues vamos a aprenderlo, ¿no? Pero al mismo tiempo, no solamente darle la autoridad a lo que se ha hecho antes que nosotros, que ese sería Saturno, sino al mismo tiempo el valor de lo que mi propio cuerpo me está diciendo a mí que en este momento concreto, porque los humanos que vivían hace miles de años no estaban viviendo en la sociedad en la que estamos ahora, en la que hay unos no es lo mismo vivir en una cueva o vivir en el campo o vivir siendo recolectores o siendo o en Egipto, o sea, no es lo mismo esa realidad de la Edad Media, de que la realidad que tenemos ahora mismo, ¿no? En la que hay una parte tecnológica que muchas veces se nos va, la conexión con el cuerpo, al estar tanto tiempo con la atención puesta en un teléfono, en un ordenador, que como que parece que Mm, te drena la energía, ¿no? Y nosotras sí, que sí. trabajamos online, pues es parte de, y me parece muy interesante lo que mencionabas, ¿no? De que Venus en Leo tenía cuadraturas con Urano y ahora va a tener trígonos. Mm, Entonces, ¿cómo usamos la tecnología de forma consciente? Para que no nos descentre, sino al contrario, para que nos permita ofrecer nuestro servicio a otras personas, pero hacerlo con conciencia. Y esto es algo que a mí me ha costado mucho, ¿no? Con el trabajar online tiene esta parte de qué libertad, de liberación conexión. uraniana, pero al mismo tiempo te aleja mucho del cuerpo, ¿no? Porque las relaciones ahora mismo, Noé y yo estamos hablando, pero no sería la misma energía si estuviéramos en el mismo sitio presente y nos pudiéramos tocar. Con lo cual es una alegría porque no podríamos estar aquí si eso no existiera, pero al mismo tiempo, ¿cómo no se nos olvida que tenemos un cuerpo? Y yo creo que eso además va a ser una constante, ¿no? Una constante en los tiempos que se vienen, ¿no? Esta parte acuariana que siempre se habla como de qué maravilla, ¿no? La era de Acuario, y se nos olvida que la Bueno, era ahí, de eso. Acuario necesita el cuerpo, porque Acuario se nos va al cosmos y se olvida de que es humano. Entonces, Exacto. estamos aquí, y ahí los signos de tierra nos enseñan la conciencia y la mente va mucho más rápida que el cuerpo. Entonces, es muy importante, y esto pasa mucho y me viene mucho con esa trígono, ¿no? Entre Tauro, Urano y Venus, ¿no? Y con Júpiter también va a tener esos trígonos, de decir, pasa mucho, por ejemplo, cuando se hace ayahuasca o plantas medicinales, ¿no? En las que se expande la conciencia, pero si no hay una integración Mm, a día, todos esos mensajes no te valen para nada. Al contrario, la gente puede entrar en una esquizofrenia de separarse y aún más. escindirse del cuerpo, ¿no? Entonces, Venus en Virgo, y Virgo en general, nos enseña a integrar, digerir,
y los signos de tierra, esa integración y digestión es lenta, no Mm, es sí, rápida, ¿no? exacto, Entonces, que en realidad van al ritmo de la Tierra, de Venus, de nuestro cuerpo, ¿no? Es todo lo contrario, necesitamos esa pulsión, ese fuego, dar un marco terrenal, ¿no? Un marco teórico, práctico, y no importa tanto lo que me apasione a mí, es qué hago en el día a día, ¿no? Y cómo lo hago y desde dónde lo hago. Porque cualquier cosa que hacemos en el día a día, cualquier cosa que hasta en teoría podría ser bien, ¿no? Depende de la dosis, que decía Paracelso, ¿no? Lo que no nos puede enfermar, nos puede dar vida, nos puede alimentar esta espiral de salud, ¿no? ujú, Entonces, ¿no? Lilith, los en vivo y sobre todo Lilith va a hacer que despierten esas esas disociaciones, esas faltas de coherencia, ¿no? Por un lado, la voz del cuerpo puede hablar bajo el síntoma, bajo la incomodidad, se llama desequilibrio. Estoy muy alejada de las necesidades de mi cuerpo en mis rutinas, en mi día a día. Eso te va a ser más evidente, ¿no? Y ujú, no se trata ni de juzgar ni de criticarnos, porque ya la voz de autocrítica es demasiado grande, no nos hace falta más de eso, nos hace falta tomar acción, tomar conciencia, responsabilizarnos, como esa anciana de la energía de Saturno en Capricornio, que va a decir que le va a decir a la joven Venus, a veces, tranquila, está genial esta idea, esto que deseas, esto que sientes, pero cómo vas a construirlo, ¿no? ujú, En lo cotidiano, ¿no? Y cuánto de eso que haces en lo cotidiano está alineado contigo, tiene esa integración de lo divino y de lo material, de lo terrenal, porque estamos encarnadas y necesitamos vivir esta vida a través del cuerpo, que es lo único que tenemos, o sea, es el único vehículo que tenemos. Tenemos que cuidar, queremos seguir viviendo. sí, y además yo creo que eso enlaza mucho con que como el macro, ¿no? En dónde está sucediendo esta energía, que tenemos eclipses, Mm, que, que hay todos los planetas que van pasando por Libra, que Libra está exacto. regido por Venus, ¿no? Entonces Venus va a ser la que nos diga, eh, al pasar por Libra, ¿no? Primero ha pasado Marte, pero después va a venir el Sol, va a venir Mercurio, oposición Quirón, cuadratura Plutón, conjunción con el Con nodo los sur, ¿no? nodos. Entonces, el cuerpo, esa Venus en Virgo, va a ser la que te diga todas esas frustraciones, todas esas heridas, todas esas sombras, la forma de purificarlas, que también es una palabra como muy Virgo, Sí, Virgo, es sí. a través de la conexión con tu momento presente, con tu día a día, con tus ritos, con limpiar la casa. Hay veces que lo mejor que puedes hacer, y esto pasa mucho, ¿no? Con Mm, proyectos y personas mm, que somos mm, emprendedoras, lo mejor que podemos hacer a veces es ponernos a hacer otra cosa, porque mm, estamos atascadas mentalmente, pero de repente te pones a limpiar la casa o reestructuras los muebles y has creado espacio y o te vas a dar un paseo y como que estás moviendo esa energía a nivel muy físico y de repente dices, ah, esto. Y entonces hay veces que le estamos dando solamente vueltas a la cabeza y en Virgo es donde el cómo hacemos las cosas es muy importante. El espacio, y además antes de grabar lo mencionábamos, ¿no? Como tú habías reestructurado tu oficina y cómo es muy importante. Hay veces que dices, me ha servido hasta ahora, pero ahora mismo necesito cambiar. Y es sí, sí. parte de la energía de este espacio, ¿no? En el que comparto con otras personas. Y ahí yo quería también mencionar a Marte porque ahí en este proceso de seguir el ciclo de Venus, tanto de forma intuitiva personal como el otro día en el grupo que acompaño, Marte está cobrando cada vez más fuerza, ¿no? Como diciendo, vale, Mm, ya a nivel colectivo hay muchas mujeres en el mundo
trabajando con el ciclo de Venus y recordando esta información y esta sabiduría, más que información, que siempre ha estado ahí con nosotras, ¿no? Y ahora Marte está cobrando mucha importancia de decir, no estamos equilibrados del todo si no tomamos acción, ¿no? Porque con Venus realmente no tomamos acción. Con Venus Exacto. recibimos, conectamos, y es súper Oramos. importante porque Exacto. hemos estado, claro, pero después, si no tomamos acción, las cosas no cambian. Entonces, esa Sí, y el parte, hecho de que tomamos la acción, como porque nos hemos aprendido a vincularnos con la energía masculina en un nivel y con un estado de conciencia, ¿no? Que quizás ya no nos sirve, que nos enferma ese nivel de conciencia marciana, ¿no? Encarnar esa energía marciana a las mujeres sobre todo nos enferma. Entonces, necesitamos crear ese vacío, reconectar con nuestra energía femenina y darnos esos tiempos de espacio, de reposo y de no hacer Marte, sino sentir y estar, que es Venus, y luego ya accionaremos, ¿no? Pero no a lo Amazonas desbocado y 24 horas durante 365 días del año, ¿no? Que es el arquetipo de la energía marcial que hemos mamado y hemos hecho, ¿no? Que lo hacemos muy desde un estado de supervivencia, ¿no? A mí sí me venía eso de... sí, y además, pero es muy interesante porque cuando empezamos a iniciar procesos de sanación profundos y a conectar con lo femenino muy profundo, lo que también suele suceder es que nos olvidamos del tomar acción y nos vamos demasiado al otro lado, ¿no? Y al final los ejes los tenemos en el nodo solo en Libra, de decir cómo volvemos a encontrar el equilibrio entre escuchar al cuerpo, recibir la información, conectar y al mismo tiempo ser valientes, tomar acción y hacerlo desde el Marte escucha a Venus. Esa parte a mí me parece muy importante, es como Mm. nuestro Marte interno, seamos hombres o mujeres, antes de tomar acción necesita mirar a Venus y decirle, ¿tú qué quieres? Entonces Venus como que lo encarna y dice, a ver, esto es lo que está disponible ahora mismo. Y ahí coge Marte y dice, vamos a por ello. Pero si no hacemos esa parte, también nos frustramos mucho y también no cambian las cosas si estamos estancadas en la misma situación una y otra vez, una y otra vez. Porque si no tenemos límites sanos de decir que sí o que no, y claro, Marte pasa a Escorpio, con lo cual que El día dijimos 13, ¿no? que Decíamos, no el sí, el 13 de 13, octubre, 12, 13. y ese Marte en Escorpio nos va a llamar mucho a procesar la sombra, pero además es un Marte que el Sol se está acercando, que va a iniciar un nuevo ciclo, porque Marte también tiene su ciclo, es un ciclo de 2 años que nos ayuda mucho a crear, porque con Venus creamos, pero no lanzamos al mundo. El lanzamiento, si alguien tiene una empresa, alguien tiene un proyecto, lanzamos con la energía de Marte, después se expande con Júpiter, ¿no? Hay otras, pero si no tenemos un Marte sano, no emprendemos, no iniciamos, no decimos que no, no somos capaces de ir a por lo que Movernos, de estamos. caminar hacia adelante, en realidad. Marte es el que ejecuta, ¿no? Esto es así. Y es una energía que de forma muy intuitiva, como que últimamente me ha llegado mucho eso de decir, no solamente el patriarcado ha sido ha enfermado a la energía femenina, la ha reprimido, también ha reprimido a la energía masculina sana, a la energía masculina que es capaz de tomar acción, de tener deseos, no pasa nada por tener deseos. Somos humanos y esto es una experiencia. Simplemente mis deseos no pueden avasallar a los deseos de los demás, ¿no? No puedo conquistar a toda costa porque estamos en sociedad y estamos con un otro. Pero el yo ir a por lo que deseo es algo que en la espiritualidad también se cuestiona mucho, ¿no? De decir, es como la ausencia del deseo. Y con Marte es decir, no, es que hay veces que el camino del deseo
es el camino de una persona concreta, ¿no? Porque cada Sí. persona, por eso es la magia de la astrología, ¿no? Cada persona tenemos una carta natal diferente en la que tenemos un camino diferente, ¿no? Para llegar al mismo sitio al final. Entonces yo creo que este Marte, en este nuevo ciclo que se inicia el 18 de noviembre, que será en Escorpio, cuando se inicie, son 2 años de esa energía Marte en Escorpio. Entonces, muchas de las personas que tenéis, que lo hablábamos antes de grabar, ¿no? Las personas que de forma natal tienen mucho Escorpio, que han estado viviendo esos ejes Escorpio-Tauro a nivel personal, van a tener esa llamada de traer a la sombra a la realidad social, ¿no? Y de traer un servicio que no solo sea somos todo luz y amor, sino somos luz y amor y sombra. Y la oscuridad en Escorpio es el poder si no abrazamos el inconsciente y no abrazamos que hay un misterio y que Mm. no podremos controlarlo todo nunca porque siempre va a haber mucha más energía disponible de la que somos capaces de comprender. Eh, y también otra de las cosas que me llegaba mucho en la última sesión que tenía con el grupo de Venus al que acompaño, el buen morir. Marte en Mm. Escorpio nos enseña cómo a nivel cultural y social no hemos abrazado que tenemos que saber morir y saber morir continuamente, que cada vez que te casas, si te casas, bueno, no te casas todos los días, ¿no? Pero me refiero a, por ejemplo, si te Bueno, casas, es un paso, ¿no? Es un claro, un cambio, rito es de una paso. transformación, exacto. Y eso es un morir, porque vale, es una maravilla, es una celebración mi boda. Sí, pero tu ser soltera ha muerto. Y hay una parte de ti que está en luto, porque ya hay cosas que no vas a poder hacer. Para mí, cuando yo dejé Tailandia después de 12 años, mi vida en Tailandia ha muerto y eso requiere un luto que es un tiempo, ¿no? Entonces, cada vez que terminamos una relación de pareja, cuando una mujer es madre, ya no es no madre, ¿no? Entonces, Exacto. esa mujer que podía hacer lo que quería en todo momento, ahora de repente tiene a otro ser muy pequeñito que depende de ella. Entonces, su ser no madre no ha muerto y yo creo que ese Marte en Escorpio nos va a enseñar a, a a hacer ritos, a ritualizar la muerte, como decir, vale, es que esta parte de mi vida ya no es. Y ha Mm. sido algo que creo que a nivel colectivo eh, hemos vivido muchos momentos de transformación en estos últimos años y es muy importante dar sepultura a esas partes de nosotras que ya no nos sirven. Mm. Sí, y a mí me venía el hecho de el, el poder que tiene el descanso, el poder que tiene la sombra, el poder que tiene lo oculto, el poder del misterio, ¿no? Y como sociedad, como mujeres, ¿no? Que estamos, siempre hay como una pulsión a ir hacia adelante y no habitar esa sombra, no habitar ese descanso, no permitirnos, ¿no? Ese repliegue interno. Porque es el repliegue, ¿no? Es volver y también de algún modo revalorizar, darle valor eh, a todo lo que nos alberga, ¿no? Todas nuestras memorias de nuestras antepasadas. Yo creo que es algo bonito este ciclo de Marte que inicia ahora en Escorpio, porque de algún modo será como un cierre de esta serie de movimientos, de nodos y de eclipses que tuvimos en el eje Aura-Escorpio. Hemos depurado, hemos hecho la limpieza, hemos soltado lo que nos restaba vida y hemos revalorizado lo que sí nos da vida y lo que nos da bienestar, porque Tauro en Venus está regido eh, Tauro está regido por Venus, ¿no? Y de nuevo, volvemos al cuerpo, volvemos a la corporalidad, a lo físico, ¿no? Todo aquello que no me hace bien, necesito soltarlo, necesito dejarlo atrás y encender ese poder, ese misterio que tenemos dentro, ¿no? Para cuidarnos y para valorizarnos. Ujú, totalmente y además
Muchas veces creo que con Escorpio, ¿no? Y con el trabajo con la sombra, hay veces que no es necesario ni comprender por qué. Pero, Mm, y viene también con Lilith en mm, Virgo, de decir, hay veces que tenemos rabia personal, pero a veces que tenemos rabia ancestral también, mm, ¿no? De haber reprimido mucha energía. Entonces, no necesitamos comprender ni siquiera de dónde viene la rabia, sino es como hacer prácticas físicas que suelten energía mm. para poder crear ese espacio, ¿no? Si tengo tristeza, permitirme llorar sin tener que entender ni siquiera por qué, ¿no? Pero llorar y soltar. Y entonces ya después, si quiero escribir sobre ello, si quiero reflexionar sobre ello, pues bien, pero hay Sí, muchas pero veces es que no soltar el necesitamos. control, exacto, Exacto. es soltar el control y soltar la expectativa de que si yo hago esto, me pasará esto otro, ¿no? Porque sí, creo que Lilith en Virgo nos va a poner de manifiesto, ¿no? Esa incomodidad, pero a la vez nos va a dar una fuerza. Para mí está que volvemos, ¿no? Volvemos un poco al tema de la unión entre Lilith y Venus, la conjunción. Y Lilith está 9 meses allí, ¿no? Activan esa curandera, esa sacerdotisa interna, esa conexión con el cuerpo, esa necesidad de encontrar en el caos, encontrar el equilibrio, encontrar el orden, ¿no? Y cada una de nosotras tenemos nuestro orden perfecto, ¿no? Yo no necesito no sé, levantarme a las 5 de la mañana o irme a dormir a las 8 de la noche, quizás me puedo levantar a las 8, me puedo levantar a las 7, a las 6. ¿Qué me pide a mí el cuerpo? Es la conexión con el cuerpo, ¿no? Y es el tomar acción desde ahí, no tanto desde lo mental, desde lo rígido, la construcción o la imposición. Y permitirnos el conectar esa terrenalidad, esa sensación entendiendo que formamos parte de ese gran misterio también, ¿no? Porque el enfado, todas las manifestaciones físicas o somáticas del cuerpo son por una vulnerabilidad, por una sensibilidad, por una desconexión no atendida. Ese es Piscis, Príapo y Lilith en Virgo. Mm, Ujú, ujú. Y ahí además, volviendo a esa parte de la sombra, de Escorpio, ¿no? De Marte en Escorpio, tomando acción hacia lo que Venus le está comunicando, ¿no? Em, también nos va a llamar mucho, es un ciclo que empezó en octubre del 2021. mm. Entonces es interesante observar hacia atrás y decir hacia dónde has estado tomando acción en estos 2 años. Estaba en Libra, ¿no? Estuve mirando, En estaba en Libra, Libra. en 15 grados Libra, justo en mi ascendente, ¿no? Entonces, para mí yo creo que ha sido un ciclo y de hecho ha sido cuando Marte me ha dicho más, que no se te olvide que yo también. Claro, porque al final tenemos planetas que son nuestros guías también a nivel personal, ¿no? Todos son siempre nuestros guías, pero hay algunos muy, muy fuertes. Por ejemplo, en mi caso individual, al tener 3 planetas en Aries y ahora el nodo en Aries también, ha Lo sido estás sintiendo con ir mucha fuerza, mucha es fuerza. natural. Marte me está diciendo guapa. Que hasta mi nombre, Mar, en inglés, a veces la gente me llama Mars, ¿no? Que es Marte en inglés. Yo decía, es que de verdad que esto no te lo puedes inventar. Entonces, lo siento mucho, ¿no? En esta parte de decir un Marte que va a tomar acción hacia los misterios de Escorpio, hacia los misterios de el Marte en Escorpio puede estar desequilibrado cuando intenta manipular y controlar a Mm, otras personas, ¿no? Entonces, ser muy conscientes de que realmente mi maestría está dentro de mí. Yo siempre a Marte en Escorpio lo veo como las artes marciales, ¿no? La persona que comprende. domina. Exacto, y comprende cómo funciona la energía y sabe que tal vez hacer tai chi o kung fu es mucho más potente que pegar 4 puñetazos, ¿no? Entonces es un Marte como muy maestro de las energías, pero esa maestría viene desde
conocer su propia sombra, de conocer sus miedos, de conocer su lado más oculto, y cómo lo oculto no es sinónimo de malvado, ¿no? O la Sí. O oscuridad, no. perverso, ¿no? Que también, o sea, también podría estar, podríamos tener ahí y estar un poco desquiciados de la cabeza, ¿por qué no? Hay mucho ya en la sociedad, lo vemos continuamente, pero es sacar ese lado más noble, ¿no? Y más transformador, más alquimista de Marte en Escorpio, ¿no? Sí, Es, sí, además el alquimista me parece como una imagen perfecta, y yo creo que ahí es muy interesante a nivel muy práctico, ¿no? Que como estamos culminando un ciclo hasta el 18 de noviembre, no es tanto momento de tomar acción ahora mismo hacia afuera, sino porque en este momento es como que Marte está en el inframundo en el momento en el que se está mm, acercando al Sol, y entonces necesita recibir la información del Sol para empezar un nuevo ciclo y decir hacia dónde voy, ¿no? Entonces, como que todo ahora mismo nos está llamando más a hacer una limpieza de lo que ya no es, tanto los eclipses como Venus en Virgo, como todo es más limpia, siente en limpia, Virgo. crea espacio, y cuando ese Marte empieza un nuevo ciclo, es más un momento de decir, ahora vea por lo que realmente te apasiona desde los abismos de tu ser más profundo, ¿no? Mm, Y no solamente desde, ay, yo quiero, no, ¿qué quieres realmente a nivel hondo, ¿no? mm. Sí, Entonces, sí, yo creo que sientes, ¿no? No qué piensas que quieres tú, sino que sientes, que te piden tus entrañas, ¿no? Al fin y al cabo. exacto, Escorpio exacto. es así, ¿no? Se siente, no se puede evitar, hay una punción grande que me guía para ir hacia ahí, ¿no? Ujú. Y sobre todo que colabore con mi vida y con la vida de donde estoy inmersa, ¿no? Recordemos, ¿no? Que estamos hablando siempre, aunque Marte inicie este ciclo en Escorpio, Marte en Escorpio no está sano de algún modo, por así decirlo, sino también o no tiene en cuenta a Tauro, no tiene en cuenta los valores, el cuerpo, sino tiene en cuenta la tierra, ¿no? Los recursos, ¿sí? Eso es importante. Sí, totalmente. Pues yo creo que hemos hecho como una visión No, eh, no, eh, tiempo se me ha ido aquí, no sé si tú, bueno, podríamos como resumir, ¿no? Es tener en cuenta que, bueno, estos primeros días de octubre, la intensidad de lluvias que está en creciendo, está en aumento, podemos sentirnos un poco desbordados, podemos tener síntomas a nivel del cuerpo, esta Lilith quizás se está despertando, los eclipses también alteran, hacen ese corte, esa disrupción en nuestro sistema nervioso, entonces siempre mi recomendación es descansar, descansar mucho más. Aquí en el hemisferio norte estamos entrando en el otoño, aunque todavía hace mucho calor y se siente más como verano que como otoño, pero intentar poco a poco, ¿no? Ir acostándonos un poquito más temprano, levantándonos quizás un poco más temprano para recibir el sol, para recibir a Venus, que se ve espléndida por la mañana. eh, y sobre eso, ¿no? Observar esas grietas, observar ese síntoma, el cuidado que le realizamos a nuestro cuerpo, a nuestras tareas, ¿no? Esa Lilith en Virgo, yo siento que nos está invitando a hacernos maestras, ¿no? A hacernos cargo y decir, bueno, si aquí donde estoy, en este espacio, siento que me revelo, siento incomodidad, siento disconformidad, porque Lilith se revela ante la imposición, ¿no? Vale, pues ¿cómo creo mi propio sistema? Mi propio sistema de bienestar. sí, sí, y limpiar, limpiar, limpiar. Limpiar, Exacto. limpiar, limpiar. Es como, de hecho, yo eso es parte de lo que estoy tomando mucha acción, ¿no? Como decir proyectos que he dicho que sí, que no se sienten alineados, es decir, no, y crear espacio, y crear espacio, y crear espacio, porque en Virgo es esa capacidad de limpieza constante, ¿no? De Mm, decir, y con los eclipses se siente lo mismo, entonces como que en diferentes partes se siente que lo que estamos haciendo es
soltando todo lo vivido en el eje Tauro-Escorpio con el último eclipse lunar del 28 de octubre y decir, vale, es que ya hemos pasado a otro lugar, estamos en otra energía, ¿no? Entonces vamos a soltar lo que ya no nos sirve a todos los niveles, ¿no? Entonces limpiar la casa también Sí, para... es higiene y purificación, ¿no? Purificarnos, mejorar. Y no se trata, esto yo creo que para mí es importante, no se trata de hacer dietas totalmente obsesivas, porque, o cosas así, ¿no? Bueno, me meto un detox de 7 días y súper rígido, o empiezo a practicar yoga cada día, 108 saludos al sol. No, 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 no. ¿Qué necesito? Yo necesito, cómo lo siento, ¿no? Es la conexión con el cuerpo, no la rigidez impuesta, porque esto va a la larga terminar, nos termina generando todavía mucho más conflicto interno, ¿sí? Mucho más rechazo, yo siento, sí, Ujú. desde mi sentir. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Además, yo es algo que he vivido muy a nivel personal, ¿no? Es decir, en los últimos años, desde que emprendo, he cogido muchos kilos y ha sido parte de decir una rebeldía de, es que, ¿cómo se hace esto, no? De procesar las emociones de forma sana y no seguir dietas para perder peso, sino realmente es más soltar cargas emocionales, soltar responsabilidades que no son de una, soltar estrés, porque realmente es cierto que emprender e iniciar proyectos crea estrés, porque hay una parte de inestabilidad emocional, ¿no? Y de inestabilidad económica, que es una realidad. Entonces, algunas personas pierden muchísimo peso, otras personas cuando tienen estrés cogen peso, ¿no? Y eso que mencionas de una alimentación sana, intuitiva, ¿no? Es Mm, decir, si te haces vegetariana o no, que sea tu cuerpo el que te mm, diga qué mm. realmente quiere, ¿no? Y no solamente como me han dicho que tengo que comer esto, esto es lo que tengo que comer. Entonces, yo en los últimos años me he rebelado mucho contra muchas normas, ¿no? Es decir, ¿qué es realmente lo que mi cuerpo quiere? Mm. ¿Cómo me quiero alimentar, no? Y ahí, porque cada aparato digestivo que también nos conecta mucho con esa parte de Virgo, funciona de una forma diferente y Exacto. necesita algo diferente. Sí, Entonces, sí. yo creo que esa parte de nuestra autoridad interna está muy marcada y es muy importante y no darle la autoridad a los demás, no darle el poder a los demás, escuchar, ¿no? A personas que como espejos, pero siempre cualquier consejo, cualquier recomendación, llevarla al Pasarlo propio... al cuerpo, Exacto. Y pasarlo no al cuerpo. simplemente escuchar y decir, venga, ahí Exacto. voy a seguir explotando el cuerpo que me está diciendo otra cosa, pero que ni siquiera lo estoy escuchando, ¿no? Yo creo, Exacto. sí, se siente mucho que eso es muy, muy, muy importante. Sí. Yo creo que Saturno en Piscis va a ayudar, ¿no? Va a reforzar esa labor como, ¿no? Decía antes, ¿no? Esa personificación de la mujer anciana, sabia, que está diciendo, "Ten paciencia, cuídate, hace esto, ¿sabes? ¿Cuál es tu propia autoridad, ¿no? No poner la autoridad afuera en gurús o quien sea, Ujú. o falsos espejos, sino realmente mirarnos a nosotras y siento el cuerpo. Y no siento nada. O si estoy totalmente que no siento nada, pues no siento nada, no pasa nada. Permitirnos también el sentir que estamos colapsadas, porque a veces, muchas veces pasa eso. Yo en consulta lo veo un montón, ¿no? Que no sé qué siento, no puedo sentir. ¿No? ¿Pero por qué? Porque no estoy, hay una disociación muy grande, ¿no? Y, y, y sin entrar en el juicio o en la crítica, sino escucharnos y acompañarnos amablemente para ir buscando ese equilibrio, esa búsqueda de bienestar, que es Venus.
Totalmente. Pues yo creo que con eso sí que podemos, ¿no?, culminar, que Muy esa bien. búsqueda del bienestar que es Venus me parece que es tan Bueno, importante. Nada, un placer, como siempre, ¿no? Muchas gracias gracias a ti, por Mar. decirme de conectar y por estas co-creaciones, ¿no?, que son tan estupendas. Así que Muy nada. bien. Dejaremos aquí abajo los datos de contacto de Mar, los míos y demás. Mar está ya ciclando con Venus, está ya en el tercer ojo, en esa intuición, abriendo ese portal. Yo inicio el 19 de octubre, la próxima semana iniciamos, así que bueno, tenéis el contacto de ambos. Y Mar, tú estarás ofreciendo el nuevo ciclo de Marte, ¿no es cierto? De cara a... Lo he integrado dentro de Venus. Va a ser Vale, ok. más, con lo cual ahora mismo no está abierto para más personas Vale, porque siente que ya necesitamos ah, continuar lo que estamos hasta marzo, abril. Sí vale, que inicio un programa que se llama Iniciaciones Vitales, vale. que es los signos y las constelaciones, los cuatro, ver que realmente se han movido y que es parte de comprender el signo en profundidad, y después también las iniciaciones vitales de los transpersonales y de los sociales, Júpiter y Saturno inicialmente, y también cómo co-crear con la Luna, cómo co-crear con Venus, ¿no?, de forma participar con el universo, ¿no? Entonces Guay. esa es un poco la idea del programa y es de astrología chamánica y alquímica, ¿no? Es decir, no solamente somos títeres de los planetas, sino que podemos hacer Exacto. viajes chamánicos para conectar con el planeta y que directamente crear relaciones íntimas con los planetas que están tanto fuera como dentro, eh, para que sean ellos también los que nos Carnal vayan energía, guiando. ¿no? Exacto. Hola. Exacto. Exacto. Además que los chakras, ¿no?, se relacionan con planetas. Entonces, no es qué me va a pasar el año que viene, ¿no? Es como cómo puedo co-crear mi año próximo, cómo co-creo desde mi momento presente. Mm, Y es parte, yo creo, de una nueva astrología que estamos trayendo y que es muy importante dejarnos de alimentar el miedo también. Me parece que sí, es sí, sí. Y salirnos, ¿no? De estas creencias, ¿no? Bueno, Venus en Virgo está en caída. No, no. Venus en Virgo es... No, es una maravilla. Entonces, no, yo no uso las divinidades esenciales para nada, no estoy para nada de acuerdo. Es bueno conocerlas, ¿no? Y para X astrología, tipo astrología electiva, pues tiene sentido, ¿no? Pero depende también de lo que quieras elegir, porque si lo que quieres elegir es hacer un retiro de yoga terapéutico, pues una Venus en Virgo es maravillosa. Entonces, ¿qué es lo que estás eligiendo? O para, por ejemplo, ¿Qué yo que tengo Mercurio, necesitas? Exacto. claro, yo que tengo Mercurio en Piscis, pues si lo que haces es un recital de poesía, pues qué mejor que Mercurio en Piscis, ¿no? No te vas a poner con Mercurio en Virgo. Es que todas las energías son maravillosas. ¿Para qué? Todo hay un para qué. Entonces, sí, las Todo tiene una caídas. función y un ámbito de expresión donde le podemos sacar mayor provecho. Y todos tenemos zona Virgo en nuestra carta, zona Piscis, zona Escorpio, Tauro. Aunque tengamos o no tengamos planetas ahí, ahí está nuestro ámbito de nuestra vida que nos invita a integrar esa energía también. Sí, Así que bueno. total. Dejamos hasta aquí. Un besote grande en la próxima mar y que tengamos una bonita temporada de eclipses. Un abrazo a todas. Un Hasta abrazo. luego.